El día de hoy continuamos ya con nuestras clases, ¿sí? Y el día que vamos, bueno, lo que vamos a ver en esta semana va a ser constante de equilibrio, el principio de Le-Chatelier y medidas de concentración en soluciones acuosas. La práctica anterior, bueno, recuerden que fue sobre también constante de equilibrio y principio de Le-Chatelier, ¿no? Entonces vamos a retomar esta parte. Ok. Bien, para ello entonces, tenemos que pocas reacciones químicas se dan en una sola dirección, ¿no? Que sean irreversibles, que ocurran solo en una dirección. La mayoría son reversibles, al menos en cierto grado, pero en la mayoría nos vamos a encontrar con reacciones químicas reversibles. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí me escuchan bien? Sí, profesora. Ok. Creo que está. Bien. Bueno, también veíamos equilibrio químico, ¿no? Equilibrio químico es aquel que se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en otro se igualan y las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Y un equilibrio físico es el equilibrio entre dos fases de la misma sustancia, porque los cambios que suceden son procesos físicos. Por ejemplo, en la evaporación de agua en un recipiente cerrado, vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, supongamos que tenemos un recipiente cerrado, tenemos agua y se encuentra a una temperatura determinada. Esa temperatura debe ser tal que se esté provocando la evaporación del agua, ¿sí? El equilibrio físico se va a alcanzar cuando el número de moléculas de agua que dejan la fase líquida para pasar a la fase gaseosa y las que vuelven de la fase gaseosa a la fase líquida es el mismo, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio físico. En esta imagen, la parte de la izquierda se muestra cómo la evaporación va aumentando y la condensación disminuye, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta alcanzar un equilibrio, es decir, el mismo número de partículas, en este caso de moléculas de agua en la fase gaseosa, deben ser igual al número de moléculas de agua en la fase líquida, ¿sí? Entonces es cuando se alcanza ese equilibrio físico, equilibrio entre dos fases de la misma sustancia. Vemos aquí, en esta ecuación se representa ese equilibrio, ¿no? Entre fase líquida y fase gaseosa del agua. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de equilibrio, del equilibrio químico entre el dióxido de nitrógeno y el tetróxido de dinitrógeno. ¿Sí? Este es el equilibrio, es la reacción que está ocurriendo. Tenemos el tetróxido de dinitrógeno en fase gaseosa para dar el dióxido de nitrógeno en fase gaseosa. La imagen aquí es muy borrosa, pero el tetróxido de dinitrógeno tenemos el enlace covalente entre los dos nitrógenos, entre los dos átomos de nitrógeno. Y este se va a romper, se va a separar y forma dos moléculas de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Aquí son dos moléculas por separado, una y otra. Estas especies se encuentran en equilibrio químico, ¿sí? Es decir, se van a
estar formando productos y reactivos a unas velocidades, ¿sí? A la misma velocidad, y sus concentraciones se van a mantener constantes. Es cuando se alcanza ese equilibrio. Ahora, se puede determinar el equilibrio por estos diferentes 3 experimentos que se realizan. Son las 3 imágenes que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Tenemos concentración con respecto al tiempo. ¿Cómo van cambiando la concentración de las especies con respecto al tiempo? ¿Sí? Las 3 imágenes son concentración con respecto a tiempo, concentración con respecto al tiempo. Si en esta primer parte, en el inicio vemos, al inicio tenemos solamente concentración del dióxido de nitrógeno, que es la curva en color rojo, ¿sí? Entonces, al inicio tenemos solamente dióxido de nitrógeno y 0 concentración del tetróxido de dinitrógeno. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Vean, se va produciendo el tetróxido de nitrógeno y va disminuyendo la concentración del dióxido de nitrógeno. ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcanza el equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí en esta parte donde se ve el color sombreado con el más claro, esta diferencia nos representa cuándo es que se alcanzó el equilibrio. Y vemos que las concentraciones de ambas especies se mantienen constantes, ¿sí? Es ahí donde se alcanza el equilibrio. En esta segunda parte, tenemos ahora en el inicio cierta concentración del tetróxido de dinitrógeno y 0 del dióxido de nitrógeno. Vamos avanzando, sí, en el tiempo, va pasando el tiempo y vemos cómo el tetróxido de nitrógeno disminuye su concentración, mientras que la del dióxido de nitrógeno va aumentando hasta alcanzar el equilibrio. Y en esta última es cuando se tienen en el inicio tanto dióxido de nitrógeno como tetróxido de dinitrógeno. En esta vemos que también mientras va disminuyendo su concentración, la otra va aumentando, ¿sí? Hasta que se alcanza el equilibrio, ¿sí? Las concentraciones de ambos se mantienen constantes. Entonces, vean cómo experimentalmente se puede determinar lo que es una constante de equilibrio. En este sistema, ¿sí? En el sistema donde tenemos dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno a 25 grados centígrados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, para determinar una constante de equilibrio, se tiene que especificar la temperatura a la cual se están realizando esas mediciones, ¿sí? En este caso, se señala 25 grados. Cada línea en esta tabla, ¿sí? Cada línea representa una medición experimental, ¿de acuerdo? De las concentraciones iniciales, que son las 2 primeras columnas, las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Cuando permanecen constantes, cuando se alcanzan el equilibrio, y en estas 2 últimas columnas se pone la relación de las concentraciones en el equilibrio de las 2 especies. En la penúltima vemos que solamente se divide, ¿no? Se realiza el cociente para poder obtener la relación de una con otra. Se obtiene el cociente, en este caso del dióxido de nitrógeno con el tetróxido de dinitrógeno. Si nosotros, me regreso a la reacción para que se vea aquí, el dióxido de nitrógeno es el producto, ¿sí? Es lo que estamos
poniendo del lado derecho de la reacción. Entonces es producto entre reactivo. Y en la última columna se tiene la ecuación, la ecuación para obtener la relación entre las concentraciones en equilibrio de las dos especies, pero la diferencia aquí es que ahora sí se eleva al coeficiente estequiométrico cada concentración. En esta penúltima columna no se realiza esa parte, solamente en la última columna. ¿De acuerdo? Entonces veamos en la primera línea, de la primera medición que se realiza, al inicio, vean, al inicio se tiene 0 concentración del dióxido de nitrógeno y se tiene cierta concentración del tetróxido de dinitrógeno. Para este primer caso es cuando tenemos esta segunda opción, ¿no? Tenemos cierta concentración del tetróxido de dinitrógeno y 0 del dióxido de nitrógeno. Bien, conforme va avanzando la reacción o este sistema, vemos que se alcanza el equilibrio. Las rapideces con las que se generan tanto productos como reactivos son iguales y las concentraciones se mantienen constantes. Y en estas dos columnas se representan cuáles son las concentraciones en equilibrio de las dos especies. Con estas dos en el equilibrio se obtienen estas relaciones, ¿sí? Podemos ver en la penúltima que se obtiene un valor de 0.0851, mientras que cuando se consideran los coeficientes estequiométricos, se obtiene un valor de 4.65 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces así, nuevamente, se vuelve a realizar otra medición en donde ahora se tiene cierta concentración de las dos especies, del dióxido de nitrógeno y del tetróxido de dinitrógeno. De la misma manera se alcanza el equilibrio y con estas concentraciones en equilibrio se obtienen las relaciones de las concentraciones en el equilibrio. Vean cómo cuando se realiza se obtiene la relación de estas concentraciones elevándolas a su coeficiente estequiométrico, se obtiene un valor de 4.66 por 10 a la menos 3, la cual es muy semejante a la primera, ¿no? Mientras que en la penúltima columna vemos que no se encuentra alguna relación entre la primera línea y la segunda. Bien, se realiza otra tercera medición, donde también se tienen ciertas concentraciones de ambas especies. Esto pasa en la tercera y en la cuarta fila. Y se obtienen estos valores que vemos al final de la última columna, en donde se va obteniendo un valor muy semejante a los anteriores, ¿sí? Y en la última línea que tenemos, ahora tenemos 0 concentración del tetróxido de nitrógeno y cierta concentración del dióxido de nitrógeno. Es decir, en estas mediciones experimentales se ve las tres posibilidades. Cuando se tiene al inicio una especie, cuando se tiene al inicio la otra especie, o cuando al inicio tenemos ambas especies. De todas ellas, al llegar al equilibrio y con estas concentraciones, podemos ver que se encuentra lo que se conoce como la constante de equilibrio, ¿sí? Que es un promedio de todos estos valores que obtenemos al dividir las concentraciones de productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre las concentraciones de los reactivos igualmente elevados a sus coeficientes estequiométricos.
Vean, de esta manera se obtienen las constantes de equilibrio para esas reacciones. De esta manera también es como se obtienen las constantes de ionización para un ácido, ¿sí? Esas Ka que ya habíamos visto y que nos decía que cuando se determina se tiene alrededor del más menos 5% de error, ¿sí? Y es precisamente porque para obtenerla se realizan diferentes mediciones y se obtiene este valor promedio. Y es el que se reporta. Así entonces, para esta reacción, ¿sí? Se tiene que la constante de equilibrio es de 4.63 por 10 a la menos 3. Ok. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Sí, todo bien, profesor. Ok. Bien, de acuerdo. Entonces continuamos. De esta manera, entonces, se puede generalizar el fenómeno anterior con la siguiente reacción al equilibrio. Tenemos una reacción donde son dos reactivos, A, B, con sus coeficientes estequiométricos, A, B minúsculas, para dar los productos C y D, ¿sí? También multiplicados por sus coeficientes estequiométricos C y D minúsculas. Así entonces, A, B, C, D son los coeficientes estequiométricos y las especies son A, B, C, D mayúsculas. Con eso encontramos esta relación entre sus concentraciones, ¿sí? En el equilibrio. Y la K mayúscula es la que se conoce como constante de equilibrio. Y esta ecuación es la expresión matemática de la ley de acción de masas, propuesta por los químicos noruegos Cato Gullberg y Peter Way en 1864. Esta ley de acción de masas nos dice que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante, que es la constante de equilibrio. ¿Sí? Esa es la ley de acción de masas. Y con esta expresión podemos ver que la magnitud de la constante de equilibrio nos va a indicar si una reacción en equilibrio es favorable a los productos o a los reactivos. Va a ser favorable a los productos cuando la K, ¿sí? La constante de equilibrio sea mayor a 1. Eso significa que el numerador va a ser mayor que el denominador. Y para que sea el numerador mayor, entonces las concentraciones de los productos tiene que ser mayor. Y por eso entonces se dice que la reacción en equilibrio es favorable a los productos. Y cuando la constante de equilibrio es menor a 1, pues va a ser favorable a los reactivos, porque los reactivos en el denominador van a tener mayor valor y por lo tanto la constante de equilibrio va a ser menor a 1, ¿sí? Entonces, esto también nos puede ayudar para identificar hacia dónde va a ser favorable la reacción. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ahora vamos a ver lo que son equilibrios homogéneos. Los equilibrios homogéneos se aplica a las reacciones en las que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase. ¿Sí? Ya recuerdan el equilibrio
equilibrio físico, en donde veíamos que se tiene un equilibrio entre diferentes fases de la misma sustancia. Aquí tenemos que el equilibrio homogéneo va a ser cuando todas las especies se encuentren en la misma fase. ¿Sí? Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno y el tetróxido de nitrógeno, ambos se encuentran en fase gaseosa, ¿sí? Eso significa que es un equilibrio homogéneo, porque se encuentran en la misma fase, en la fase gas. Con esto, nosotros ponemos un subíndice, la C, ¿sí? A la constante de equilibrio, y nos indica que la constante de equilibrio, las concentraciones de las especies se expresan en molaridad, ¿sí? Así entonces, aquí vamos a tener concentración de las dos especies en molaridad, ¿de acuerdo? Puede ser también expresada en normalidad, en molalidad, ¿sí? Pero se expresa siempre, para que sea Kc, K subíndice C, es que las concentraciones se expresan en esas unidades de concentración, ¿no? En este caso, molaridad, en molaridad. Ahora, a temperatura constante, la presión es igual a nRT entre B, usando la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces, teniendo temperatura constante, la presión es igual a esto, a N por RT entre el volumen. Así, la constante de equilibrio también se puede expresar en términos de las presiones de los gases, de las especies en fase gaseosa, indicándonos con el subíndice P, ¿sí? Si nosotros entonces vemos la K, con la constante de equilibrio con subíndice P, indica que las concentraciones de las especies van a estar expresadas en términos de presiones. Y eso se va a dar cuando ambas o todas las especies se encuentren en la fase gas. ¿De acuerdo? Cuando todas se encuentren en la fase gas. Y entonces aquí la constante de equilibrio, la Kp, va a ser igual a la presión del gas de dióxido de nitrógeno elevada al cuadrado, ¿sí? Se eleva la presión al cuadrado, al coeficiente estequiométrico de la especie, y es del producto entre la presión del gas en los reactivos o de los reactivos, ¿sí? Las presiones de los gases en los reactivos. En este caso, pues solamente tenemos el tetróxido de nitrógeno. También debe de estar elevada al coeficiente estequiométrico. Como el coeficiente estequiométrico es 1, pues tenemos solamente la presión, ¿no? Ahora, existe una relación entre Kc y Kp. Esa relación, pues, está dada por la ecuación ideal de los gases, en donde vamos a tener que la Kp va a ser igual a la Kc por RT elevada al delta N, donde delta N es la diferencia entre los moles de productos gaseosos menos el número de moles de reactivos gaseosos. ¿Sí? Ya lo veíamos también en clases anteriores, ¿no? El delta N es la diferencia entre los moles de los productos gaseosos menos los moles de los reactivos gaseosos. Y esta es la relación que vamos a tener entre Kp y Kc. Bien, hasta aquí todo bien. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, de acuerdo.
Ok. Bien. Por ejemplo, si tenemos esta reacción entre el hidrógeno gaseoso más bromo, también en fase gaseosa, como reactivos para dar ácido bromhídrico en fase gaseosa. El delta N aquí va a ser el número de moles gaseosos en los productos, número de moles de los productos gaseosos en la fase gas, que es decir, es igual a 2, menos el número de moles de los reactivos gaseosos, que sería 1 más 1 son 2. Y así el delta N va a ser igual a 2 menos 2, 0. ¿Sí? El delta N es igual a 0. Con la relación que tenemos entre Kp y Kc, si la delta N es igual a 0, sabemos que todo número, toda cantidad elevada a la potencia 0 es igual a la unidad, ¿no? Es igual a 1. Entonces, de esta manera, la Kp va a ser igual a la Kc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Cómo se puede aplicar esta relación. Y en caso de que la delta N es igual a 0, pues las dos constantes de equilibrio, una expresada en términos de presiones y otra expresada en términos de concentraciones, van a ser iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, en termodinámica, las constantes de equilibrio se definen en términos de actividades en vez de concentraciones. Para un sistema ideal, ¿sí? Aquí nos explica qué es la actividad, ¿sí? En lugar de concentraciones. Para un sistema ideal, la actividad de una sustancia es la proporción de su concentración o presión parcial en relación con un valor estándar. ¿Sí? Entonces, es la proporción de la concentración en relación con un valor estándar, el cual en caso de concentraciones es 1 molar y en caso de presiones es 1 atmósfera. Entonces, la proporción de su concentración en relación con estos valores estándar son las actividades. Ese procedimiento elimina todas las unidades, pero no modifica la magnitud de la concentración o la presión. ¿Sí? En consecuencia, las constantes de equilibrio no tienen unidades. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces cómo al escribir las constantes en equilibrio en términos de actividades, estas no van a modificar la magnitud de la concentración o de la presión. Lo único que vamos a retirar, a eliminar, van a ser las unidades. Y por eso tiene como consecuencia que las constantes de equilibrio no tienen unidades. ¿De acuerdo? Bien, vamos a realizar estos ejercicios, ¿sí? Entonces, les doy un minutito para que vayan tomando sus cuadernos. Me dicen, por favor, cuando los tengan. Ahí está, listo. Bien. En el primer ejercicio se nos indica, perdón, escriba las expresiones para Kp y Kc según sea el caso, para las siguientes reacciones reversibles en equilibrio. ¿Sí?
Entonces, tenemos diferentes reacciones. Se encuentran en equilibrio, sí, suponemos que se encuentran en equilibrio, son reacciones reversibles. Y lo que tenemos que escribir son las expresiones de Kp y Kc según se aplique, ¿no? Para el inciso A es ácido fluorhídrico, solución acuosa, más agua, ¿sí? En este líquido, agua líquida, para dar el ion hidronio, solución acuosa, más el ácido, más el ion de flúor menos. Ahora, bueno, antes de continuar, sí, aquí tengo que ponerles una diapositiva que viene un poquito más adelante, donde explica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero les puedo adelantar que en termodinámica, la actividad de un sólido o un líquido puro es igual a la unidad, ¿sí? Es por eso que en la constante de equilibrio, recuerdan, yo creo que sí recordarán la reacción de hidrólisis del agua, al escribir su constante de equilibrio, la KW, no se escribe la concentración del agua, ¿sí? Porque yo les comentaba, imagínense que el agua, pues es el solvente, se encuentra en mayor cantidad, su concentración es muy grande, ¿sí? Y por lo tanto, su actividad es igual a la unidad. Así entonces, para sólidos o líquidos puros, la actividad va a ser igual a 1, es decir, sus concentraciones en la expresión de la constante de equilibrio va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. Bien, de acuerdo. Entonces, yo creo que esto lo voy a mover para que esté en esa diapositiva antes de poder realizar los ejercicios. Bien, entonces, en este primer inciso, ¿se puede escribir la Kp? ¿Podemos escribir la Kp? Bueno, no, ¿verdad? No podemos escribir la constante de equilibrio en términos de presiones porque no tenemos especies en fase gas. ¿Están de acuerdo? Tenemos las especies en fase, en solución acuosa o el agua en líquida, pero no tenemos especies en fase gas. Por lo tanto, no podemos escribir la constante de equilibrio en términos de presiones. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesora. Ok. Bien, entonces lo único que podemos escribir para este primer inciso es la KC, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual la KC? A ver, ustedes me van diciendo. Arriba sería la concentración de H3 o más Ajá, por la concentración de F menos muy bien. Ujú. entre la concentración de HF Es- por la concentración de agua. Eso. Aquí tendríamos que escribir la concentración del agua, pero el agua se encuentra en estado puro. Ah, cierto, ya no sé. Exacto. Entonces, para las especies que se encuentren en estado puro, el agua en estado líquido es su estado puro, entonces, para ellos su actividad va a ser igual a la unidad. Por eso es que aquí no escribimos la concentración del agua.
¿sí? Esa es la unidad. Por eso queda solamente de esta manera, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, de acuerdo. Bien. El inciso B. Podemos entonces, el inciso B, escribir la constante de equilibrio en términos de presiones. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Porque tenemos las especies en fase gas. ¿Cómo queda expresada? ¿Cómo la escribo? Sería la concentración de NO2 al cuadrado. Sí, Sería pero la presión, ¿no? Ah, exacto, la presión. Aquí me está fallando mi lápiz. Sería la presión al cuadrado de NO2 entre la presión al cuadrado, ¿sí? De NO por la presión elevada a la 1, porque es el coeficiente del oxígeno, ¿sí? El coeficiente estequiométrico de oxígeno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. sí, profesora. No le entienden a mis garabatos, me dicen, porque me está fallando aquí esta cosa. Ok. Así queda entonces la KP y la KC. ¿Cómo queda expresada la KC? A ver, díganme, porque la aquí. concentración de NO2 al cuadrado. Ajá, entre. La concentración de NO al cuadrado Ajá, por la concentración de O2. eso, muy bien. Exacto. Sí, Néstor. Sí, solamente en concentraciones, ¿no? Aquí sería concentraciones. ¿Sí? Ok. En el inciso C, ¿cómo quedaría el inciso C? ¿Se puede también escribir la KP? No, solo KC. Solo KC. ¿Y cómo queda expresada? Sería la concentración de CH3. Bueno, CH3, CO, C2H5. Ajá, La del agua no se pondría y sería entre las concentraciones de los... de los dos otros. reactivos. Ajá. Eso. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profesora. Eso. Profesora. Ok, muy bien. Listo. A ver, para el siguiente. Dice, se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados. Y se tiene la reacción del monóxido de nitrógeno más oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. Todas las especies se encuentran en fase gas, ¿sí? Y dice, en un experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas son para, para el monóxido de nitrógeno, para el oxígeno
y para el dióxido de nitrógeno. Y nos indica que calculemos la constante de equilibrio de la reacción a esa temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer, chicos? A ver, los escucho. Los escucho. ¿No? ¿Nadie? Tenemos que encontrar la constante de equilibrio, la Kc. Pues si ya tenemos las concentraciones, sería pues la concentración de NO2 al cuadrado sobre la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2. Exacto, muy bien. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con su compañera? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, de acuerdo. Listo. A ver, lo realizan y me dicen cuánto es. ¿Cuánto les da? Bueno, aquí Néstor me pregunta que si hay variación cuando se usa la ecuación de Van Hoff. ¿Sobre la constante de equilibrio te refieres? Ok. Bueno, no, ahorita no te puedo decir, asegurar nada. Tendría yo que revisar y ver si sí cambia usando la ecuación de Van Hoff. ¿Sí? Entonces lo reviso. Ok. ¿Cuánto les da? Les da de... Yo tengo 643.963.27. Exacto, muy bien. ¿Sí? Esa es la constante de equilibrio. 6.43 por 10 a la 5, ¿no? Sí, profesora. Eso, muy bien. De acuerdo. Ahora el siguiente ejercicio. Dice, la constante de equilibrio Kp obtenida para la descomposición de pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro molecular, ¿sí? Aquí tenemos la reacción, es de 1.05 a 250 grados centígrados.
¿sí? Este es el valor de la constante de equilibrio en términos de presiones. Y sí, recuerden que para las constantes de equilibrio siempre se les tiene que especificar la temperatura. Aquí nos dice que se realizó la medición de la constante de equilibrio a 250 grados centígrados. Y nos dice que si las presiones parciales en el equilibrio del pentacloruro de fósforo y del tricloruro de fósforo son de 0.875 atmósferas y 0.463 atmósferas respectivamente, ¿cuál es la presión parcial al equilibrio de cloro gaseoso a esa temperatura? Entonces, a ver, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo se realiza ese ejercicio? Pues igual calcular KP. No, si te da el valor de Kp, mira. Pero despejando, o sea, sustituir los datos y como ya nos da Ajá. KP, pues despejar. Exacto, muy bien, sí, porque la constante de equilibrio, la Kp, ¿cómo queda expresada? La multiplicación de PCl3 por Cl2 Ujú, entre PCl5. exacto, sí, bien, Oscar, sí, de acuerdo. Ahora, y esa expresión va a ser igual a 1.05, entonces solamente se tiene que despejar la presión del cloro 2, ¿sí? Sí, Muy bien, entonces a ver, lo realizan y me dicen cuánto les da. Me da de 1.9. Ok, los demás. Ay, ¿cuánto les da? Igual. Sí, profesora, 1.98. Ok, 1.98 atmósferas, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. sí. de acuerdo. Ok. Bien, sencillos, ¿verdad? Los ejercicios. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver lo que son los equilibrios heterogéneos, ¿sí? Estos son equilibrios homogéneos, bueno, no todos ellos. Homogéneos veíamos que es porque todas las especies se encuentran en la misma fase, ¿sí? En la misma fase. Los equilibrios heterogéneos son aquellos en los cuales en una reacción reversible intervienen reactivos y productos en distintas fases. Por ejemplo, tenemos carbonato de calcio, ¿sí? En estado sólido, se calienta. Vemos aquí el sistema. El carbonato de calcio es este color verde, ¿sí? El sólido color verde. Al elevar la temperatura, al calentar este sistema, se va a descomponer en monóxido de carbono, de calcio, perdón, monóxido de calcio, que es un sólido también, este es el sólido color amarillo que vemos aquí, más dióxido de carbono en fase gas, ¿sí? Así entonces aquí vamos a tener dos sólidos y un gas que van a constituir tres fases distintas.
Cuando se encuentren en equilibrio, ese equilibrio es un equilibrio heterogéneo. Vemos aquí que se va a, como se está originando un gas en este sistema, al descomponer el carbonato de calcio, se puede medir la presión ejercida por ese gas, ¿no? Por eso tenemos aquí adaptado al sistema este aparatito que nos ayuda a medir la presión en milímetros de mercurio. Bien. La concentración de un sólido, al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de sustancia presente, ¿sí? Recuerdan propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, la concentración molar, ¿sí? Del cobre. El cobre tiene una densidad de 8.96 gramos entre centímetro cúbico, ¿sí? Es gramos masa entre volumen. Entonces, la concentración molar del cobre a 20 grados centígrados es la misma, ya sea para 1 gramo o para 1 tonelada del metal. Y aquí tenemos la concentración molar del cobre va a ser igual a la densidad, que son gramos entre volumen, entre centímetro cúbico, por la masa molar, ¿sí? Del cobre, 63.55 gramos entre mol, ¿sí? Y vamos a tener gramos entre gramos para dar 0.141 moles entre centímetro cúbico o 0.141 moles entre mililitro. Esta es la concentración molar del cobre. Y esta va a ser igual para el cobre, una laminita que tengamos un gramo o como nos dice aquí, 1 gramo o 1 tonelada del cobre. Las dos cantidades van a tener la misma concentración molar, ¿sí? Y eso es porque pues se tiene la misma densidad. La densidad también es una propiedad intensiva, ¿sí? Que no varía dependiendo de la cantidad. Se los explicaba anteriormente, podemos tener 500 mililitros de agua en un recipiente y en otro recipiente de 1 litro también tener 1 litro de agua. En ambos, la densidad va a ser igual para el agua. Así también para el cobre, ¿sí? El cobre va a tener la misma densidad, ya sea una lámina, 1 gramo o 1 tonelada. Su densidad va a ser igual. Y entonces, usando su masa molar, podemos obtener la concentración molar, que también es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de la sustancia. Por esta razón, los términos de carbonato de calcio en estado sólido y óxido de calcio en estado sólido son en sí mismos constantes y se pueden combinar con la constante de equilibrio. ¿Sí? Así entonces tenemos para la reacción que veíamos en esta diapositiva, donde tenemos el carbonato de calcio y el óxido de calcio en estado sólido, su constante de equilibrio en términos de concentraciones, ¿sí? Se le pone esta comilla porque se puede expresar considerando, bueno, puede ser una constante de equilibrio a partir de la cual vamos a encontrar la constante de equilibrio real, ¿no? Entonces, por eso lo pone la comilla. Esta constante de equilibrio en términos de concentraciones quedaría escrita como
la concentración del óxido de calcio por la concentración del dióxido de carbono entre la concentración del carbonato de calcio. Como estos se encuentran en estado sólido, sus concentraciones en sí, su concentración, como nos dice aquí, su concentración molar, son propiedades intensivas. Entonces no va a depender de la cantidad, van a ser en sí mismos constantes y por eso se pueden combinar con la constante de equilibrio. Por ello es que lo podemos, los dos los podemos pasar del lado izquierdo de esta ecuación para combinarlos con la constante de equilibrio. Y entonces por eso es que tenemos aquí, este pasaría multiplicando, sería concentración de carbonato de calcio entre la concentración del óxido de calcio por la K'(C), ¿sí? Y esta, entonces, al estarlo combinando con esta constante, vamos a tener la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, en términos de concentraciones, entonces queda escrita para esta reacción como que va a ser igual solamente a la concentración del dióxido de carbono, que se encuentra en fase gaseosa. Se reemplazan las concentraciones con las actividades, ¿sí? Y en termodinámica, entonces, la actividad de un sólido y un líquido puro va a ser igual a la unidad, es igual a 1. Por eso es que cuando tenemos aquí, por ejemplo, esta especie en estado sólido, también esta en estado sólido, el agua en líquido, ¿sí? Se van a encontrar en estado puro y por eso su actividad es igual a 1 y es por eso que en las expresiones de la constante de equilibrio no se escribe sus concentraciones. Con ello entonces, para esta reacción, tenemos que la constante de equilibrio en términos de concentraciones es igual a la concentración del dióxido de carbono. Como este es un gas, pues también se puede escribir la Kp y la Kp va a ser igual a la presión que se ejerce por ese gas, por el dióxido de carbono. Así entonces, la magnitud de la constante de equilibrio, la Kc, va a ser igual, la constante de equilibrio va a ser igual a la presión del gas. En este experimento, en este sistema, la presión que se esté midiendo por el gas del dióxido de carbono va a ser igual a la constante de equilibrio. ¿Sí? Para estos equilibrios heterogéneos. Bien, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. De acuerdo. Bien, entonces vamos con estos dos ejercicios. ¿Sí? Dice el primero, escriba las expresiones de las constantes de equilibrio Kp y Kc que corresponda a cada uno de los siguientes sistemas heterogéneos. En el inciso A, ¿cómo queda la expresión para la constante de equilibrio? ¿Puede escribirse la Kp y la Kc? A ver, díganme.
Sí se puede, ¿no, profesora? Exacto, muy bien, sí, sí se puede. ¿Cómo queda expresada entonces la Kp? ¿Y cómo queda expresada la Kp? En el inciso A. La Kc quedaría como la concentración de H2SE, ¿no? Por la concentración de NH3 al cuadrado. Exacto, muy bien. Y la del reactivo no se escribe porque se encuentra en estado sólido, Estado ¿no? sólido. Exacto, muy bien. Sí, Y la Kp sería la presión de H2SE ujú, por la presión al cuadrado de NH3, ¿no? exacto, sí, muy bien. De acuerdo. La siguiente inciso, Solo sería Kc. solo Kc. ¿Y cómo queda expresada? Solo serían las concentraciones de los productos. Exacto, muy bien. Y en el inciso C, Ahí sí sería Kc y Kp. muy bien. ¿Cómo queda expresada la Kc? La Kc quedaría la concentración de PCl3 a la cuarta No, porque entre... se encuentra en fase líquida. Ah, no. Líquidos. Ujú. Entonces nada más sería la... ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? A ver, ayúdenle a su compañero en el inciso C, ¿cómo queda la expresión de Kc? Sería uno entre la concentración de Cl2 a la 6. Exacto, muy bien, sí. Así queda expresada la Kc, sería 1 entre la concentración de cloro 2, ¿sí? Elevada a la 6. Y la Kp, Igual nada más que pues la presión. exacto, ¿no? Sería 1 entre la presión de cloro 2 elevada a la sexta. ¿Sí? Entonces, en ese último inciso, Kc es igual a Kp, ¿cierto? Bien, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí entonces? Sí, profesora. Sí, Sí, oh, profesora. muy bien. Ahora en el siguiente dice, en el siguiente equilibrio heterogéneo, que es el equilibrio que veíamos anteriormente, la presión del dióxido de carbono es de 0.236 atmósferas a 800 grados centígrados. Calcule Kp y Kc para la reacción a esta temperatura. Entonces, aquí Kp, ¿a qué va a ser igual? Solo sería la presión de CO2, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, Kp sería igual a 0.236. ¿Sí? Recuerden que las constantes de equilibrio son adimensionales, no tienen unidades, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, entonces Kp es igual a la presión del gas, es decir, Kp es igual a 0.236 y Kc
¿A qué es igual KC? Podríamos despejar de la fórmula. Exacto, sí. Tenemos el valor de KP. RT son las constantes. Delta N es igual a el número de moles de los productos gaseosos, que es igual a 1, menos el número de moles en los reactivos gaseosos. Y aquí tenemos 0. Entonces, delta N es igual a 1, ¿cierto? Cierto. Con ello, entonces, Kc va a ser igual a Kp entre RT. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, si realizan las operaciones, ¿qué valor tiene Kc? Me da de 3.59 por 10 a la menos 3. Ok, muy bien. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Les salió lo mismo? ¿Cuánto dijo? Es que no escuché, profesor. A ver, Faustino. 3.59 por 10 a la menos 3. ¿Sí están de acuerdo? 3.59 por 10 a la menos 3. Mariana también dice que le dio lo mismo. ¿Sí? ¿Pasaron los grados centígrados a Kelvin? Cierto, profesora, no. Ah, entonces, a ver, Déjelo checo. sí. A mí me da 0.002. 0.002. 2 por 10 a la menos 3. Sí. Ujú. Sí, entonces sí les tiene que dar 2.68 por 10 a la menos 3. Sí, profesora, me da eso. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Sí, entonces hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Nada más. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien. Gracias. Ok. Siempre se maneja en Kelvin o Celsius, la temperatura. Bueno, sí, te pueden dar en Fahrenheit igual, ¿no? Pero tú tienes que hacer el cambio de unidades a Kelvin porque se utiliza R, que es la constante de los
gases ideales y que está en Kelvin, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado con las unidades. ¿De acuerdo, Fernando? Muy bien. Listo. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos que para equilibrios múltiples, ¿sí? Existen sistemas en equilibrio en los que las moléculas del producto, ¿sí? De los productos de un equilibrio participan en un segundo proceso en equilibrio. Como vemos en esta parte, los productos C y D son reactivos para otro equilibrio, ¿sí? Esos son los equilibrios múltiples. Ahora, podemos entonces para cada equilibrio por separado obtener sus constantes de equilibrio. La prima, la K prima, va a ser para el primer equilibrio. La K biprima va a ser para el segundo equilibrio. La reacción global de esos dos equilibrios está dada por la suma de las dos reacciones. Si nosotros sumamos las dos reacciones, tanto a la izquierda como a la derecha, tenemos C y D. Por eso es que se cancelan, ¿no? C y D. Al sumar estas dos reacciones, tenemos la reacción global como A más B para dar E más F. ¿Sí? Y su constante de equilibrio va a ser igual a estos productos entre los reactivos. La constante de equilibrio de la reacción global también se puede obtener como el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones por separado, ¿no? O de los equilibrios involucrados por separado. Así entonces vamos a tener K' por K biprima. Esta es K' y la multiplicamos por K biprima. Al multiplicarla vamos a tener en numerador y en denominador C y D. Así entonces nos queda los productos EF entre los reactivos AB, ¿sí? Que es la expresión que se tiene o que se obtuvo anteriormente para la reacción global. Es así como para los equilibrios múltiples, si una reacción se puede expresar como la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global estará dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. ¿Sí? Es así como, esto es importante para que vean cómo se lleva a cabo el manejo de las constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Aparte, cuando la ecuación de una reacción reversible, ¿sí? Esta reacción que tenemos, ¿no? Teníamos la del tetróxido de nitrógeno para dar el dióxido de nitrógeno. Si este equilibrio se escribe en la dirección opuesta, la constante de equilibrio va a ser el inverso de la constante de equilibrio original. ¿Sí? Veamos aquí, por ejemplo, para esta reacción, donde tenemos el producto, el dióxido de nitrógeno. Su constante de equilibrio es 4.63 por 10 a la menos 3. Si nosotros escribimos la reacción en dirección opuesta, es decir, ahora como producto tenemos el tetróxido de nitrógeno, esa constante de equilibrio
va a ser igual al inverso, ¿sí? A 1 entre la constante de equilibrio original. Al realizar el inverso, esta en esa dirección tiene un valor de 216. ¿Sí? Su constante de equilibrio es igual a 216. Bien, ¿hasta aquí está claro? Sí, profesora, todo bien. Ok, bien. El valor de la constante de equilibrio también depende de cómo se encuentre balanceada la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, esta es la original, ¿no? La que tenemos abajo, en la segunda fila, ¿sí? Es el tetróxido de nitrógeno, da el dióxido de nitrógeno, su constante de equilibrio es 4.63 por 10 a la menos 3, y es 1:2. ¿Están de acuerdo que si nosotros estos dos coeficientes, si en esta reacción, toda la reacción la dividimos entre 2, queda como un medio, el coeficiente estequiométrico del tetróxido de nitrógeno es un medio, y el coeficiente estequiométrico del dióxido de nitrógeno es 1, ¿sí? La ecuación, la reacción también está balanceada. Y para esta, su constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del dióxido de nitrógeno entre la concentración del tetróxido de nitrógeno entre elevada a la 1/2. Esta tiene un valor de 0.0680 y es igual a obtener la raíz, ¿sí? Vean, se obtiene la raíz cuadrada de la KC. Al obtener la raíz cuadrada de la KC, vamos a tener el valor de la K'. ¿Sí? Entonces también el valor de la constante de equilibrio va a depender de cómo se encuentre balanceada la ecuación. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien. Ok, entonces continuamos. Ahora, hemos estado hablando todo hasta aquí sobre las constantes de equilibrio, ¿no? Cuando la reacción se encuentra en equilibrio. Pero hay reacciones en las que es difícil o lleva más tiempo alcanzar el equilibrio. Para esas reacciones que no han alcanzado el equilibrio, al sustituir las concentraciones iniciales, no concentraciones de equilibrio, sino concentraciones iniciales, en la expresión de la constante de equilibrio, se obtiene lo que se conoce como el cociente de reacción, denotado por la Q mayúscula C, subíndice. ¿Sí? Este es el cociente de reacción. Y se obtiene en lugar de la constante de equilibrio. Es decir, este cociente de reacción va a tener la misma expresión, se va a expresar igual que la constante de equilibrio, pero las concentraciones de las especies van a ser concentraciones iniciales, ¿sí? No van a ser concentraciones que se alcanzaron en el equilibrio. Y nos ayuda para determinar la dirección de la reacción neta, para llegar al equilibrio, ¿sí? Para alcanzar el equilibrio, comparando los valores del cociente de reacción y la constante de equilibrio.
¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Sí, ok. Bien. Entonces, cuando tenemos reacciones en donde no se ha alcanzado el equilibrio, expresamos este cociente de reacción, ¿sí? Va a ser igual a las concentraciones de los productos, ¿sí? Pero van a ser concentraciones iniciales de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos entre las concentraciones iniciales de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Con esas concentraciones iniciales se obtiene el valor de la Kc. Y conociendo el valor de la constante de equilibrio para esa reacción, podemos comparar esos dos valores, el QC y la KC. Cuando la QC es menor a la KC, para alcanzar el equilibrio, los reactivos deben convertirse en productos. Y el sistema va de izquierda a derecha. Los reactivos se consumen para formar productos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí está claro o no del todo? Sí, Sí, profesora. profesor. ¿Sí? Ok. Bien. Ok. Cuando QC es igual a KC, pues el sistema está en equilibrio. Quiere decir que las concentraciones que tenemos, pues corresponden a las concentraciones en equilibrio y ambos valores van a ser iguales. Cuando la QC, el cociente de reacción, es mayor que la constante de equilibrio, si es mayor, significa que tenemos mayor concentración de los productos, ¿sí? Es decir, el valor en el numerador va a ser mayor. Por ello vamos a tener que la QC va a ser mayor que la KC. Así entonces, para alcanzar el equilibrio, los productos deben convertirse en reactivos y el sistema va de derecha a izquierda. Los productos se consumen para formar reactivos, ¿sí? Entonces el cociente de reacción nos ayuda a identificar cuál va a ser la dirección hacia dónde se va a desplazar el sistema para alcanzar el equilibrio. Si recordarán, yo creo que de la práctica que realizábamos anteriormente, ¿sí? Eso corresponde a el principio de Le Chatelier, ¿no? Y bueno, más adelante también lo vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Ok. Bien, por el momento vamos a realizar este ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver, por favor, vayan viéndolo. A ver, se tiene al principio de una reacción. Es decir, cuando dicen al principio, al tiempo cero, en el inicio, pues corresponde al, al inicio, ¿no? Y ahí si nos dan concentraciones, quiere decir que son las concentraciones iniciales de las especies. Entonces, se dice, al principio de una reacción hay 0.249 moles de nitrógeno. 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 6.42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Todos ellos mezclados en un matraz de 3.5 litros a una temperatura de 375 grados centígrados. Si la constante de equilibrio Kc para la reacción es de 1.2 a esa temperatura,
determine si el sistema está en equilibrio. Si no es así, prediga la dirección de la reacción neta. Bien, ¿hasta aquí todos van conmigo? ¿Vamos bien? Sí, profesora. De Sí, acuerdo. profesora. Ok. Bien, entonces para poder responder si se encuentra en equilibrio con estas concentraciones, ¿sí? Con estos números de moles de las especies y además predecir la dirección de la reacción neta, necesitamos conocer el valor del cociente de reacción, el QC. Para ello, se expresa como la constante de equilibrio. ¿Sí? Voy a ver si puedo escribir. Como la constante de equilibrio, es decir, van a ser QC es igual a las concentraciones, perdón, a la concentración de amoníaco, ¿sí? Amoníaco elevado al cuadrado. U QC igual a concentración del amoníaco inicial, ¿sí? Es la concentración inicial del amoníaco elevada al cuadrado entre concentración de nitrógeno inicial por concentración de hidrógeno inicial elevado al cubo. ¿Sí? Esa es la expresión para la QC. Entonces, para poder encontrar las concentraciones iniciales, nos están dando el número de moles. A partir del número de moles podemos encontrar concentraciones conociendo el volumen. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesora. Sí, profesora. Eso. Entonces, aquí vemos que están las concentraciones iniciales para cada especie. Es el número de moles que nos están dando iniciales entre el volumen de la solución, que son 3.5 litros. Así entonces, la concentración inicial de nitrógeno es 0.0711 molar, la del hidrógeno y la del amoníaco. Con estas concentraciones las sustituimos en la expresión de QC. ¿Sí? Sustituimos aquí y encontramos el valor de QC. A mí me dio de 0.611. A ver, verifiquen si están de acuerdo que les da ese mismo valor. ¿Cuál, profesora? Perdón, no se escuchó bien. Ah, perdón.
Sí, sustituyendo las concentraciones iniciales en la expresión de QC, del cociente de reacción, a mí me da un valor de 0.611. ¿Sí? ¿A ustedes les da lo mismo? Lo checo. ¿Sí o no? Sí, profesora, yo tengo lo mismo. Sí, Mariana, muy bien. Ok, bien. Sí, profesora, también. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, al obtener el valor del cociente de reacción, vemos que para esta reacción, a esta temperatura, debería de tener, o tiene, más bien tiene, una constante de equilibrio igual a 1.2. Significa que el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio. El resultado neto será un aumento en la concentración de amoníaco y una disminución de los reactivos. ¿Sí? Vemos aquí en esta tabla. Primero, cuando QC es menor a KC, para alcanzar el equilibrio, los reactivos deben convertirse en productos y el sistema va de izquierda a derecha, ¿sí? La reacción neta va de izquierda a derecha hasta alcanzar el equilibrio. ¿De acuerdo? Es decir, QC es menor que la constante de equilibrio porque las concentraciones de los reactivos de nitrógeno y de hidrógeno son mayores, ¿no? Lo vemos aquí en el enunciado, ¿sí? Las cantidades de número de moles son mayores, por lo tanto sus concentraciones, vemos acá, sus concentraciones son mayores que el producto. Eso significa que al tener mayor valor en el denominador, QC va a ser más pequeña. Y al ser menor que la constante de equilibrio, entonces eso significa que los reactivos deben convertirse en productos. Es decir, el sistema se va a desplazar de izquierda a derecha hasta alcanzar el equilibrio. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, todo claro. Ok, de acuerdo. ¿Sí? ¿Los demás también están de acuerdo conmigo? No. Sí, profesora. Profesora, nada más me puede repetir, dijo que si en la clase el denominador era mayor, la casa es más pequeña. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, ya, profesora. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, para esos casos donde se tienen reacciones en donde no se ha alcanzado el equilibrio o si no se desconoce si se encuentra en equilibrio, se puede obtener el coeficiente de reacción, compararlo con el valor de la constante de equilibrio y determinar, ¿no? Determinar si el sistema está o no en equilibrio. Si no está, entonces, ¿hacia dónde se tiene que desplazar para alcanzar nuevamente el equilibrio? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, yo creo que nos quedamos en esta parte.
Ujú. Y continuamos con esto en la siguiente. Sí, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?